Hablemos del desastre cubano. Desastre en toda su dimensión. Juan Antonio Blanco, director de Cuba Siglo XXI, tratará de interpretar los códigos secretos de Cuba. ¿Cómo está usted? Muy bien, comandante. Aquí vamos a hablar primero de los desastres naturales, ¿no? Tenemos algunas imágenes del terremoto. A ver, ¿se oye algo de lo que dicen? No, esa es la cámara como se mueve. Y aquí que... Esas son cámaras de seguridad dentro de las casas, etcétera. La gente sale corriendo. Vamos a escuchar algo de lo que dice la gente. ¿Verdad? ¿Cómo sintieron el sismo? Muy mal. Mal, mijo. Ya van dos. Fuerte. Parece que se iba a desplomar eso ahí. El despacho eléctrico. El despacho eléctrico. Bueno, aquí estamos todos. Todo bajando. Mal. Esto es para poner nervioso y tenso a cualquiera, de verdad que sí. ¿En qué piensas cuando está temblando? En mis hijos, en mi familia. En los hijos, en la familia. Yo lo que quisiera estar ahora mismo al lado de los míos, para cuando yo tenga que socorrer a alguien, yo irá corriendo a mis hijos. Si hay alguien que yo quiero socorrer en todo momento, a mis hijos. Llamaste a la casa, ya Sí, sabes de ya ellos. sé de ellos. ¿Algún Sí. daño en tu casa? No, gracias al Señor, no. Son empleados de la empresa eléctrica de Santiago de Cuba sobre el terremoto. Tenemos más, vamos, a ver. Adelante. Está temblando de nuevo la tierra. Miren los cables. Está temblando aquí de nuevo. Esto, en el nombre de Jesús. Aleluya. Todavía los cables están temblando. Sigue moviéndose. Pasemos al otro, a ver, adelante. Tú te aquí estás acabando, mija, mira. Tumbó pared con todo ahora mismo, volvió a temblar, Yaniri. Tú te estás acabando, mija. Oye, están todas las alarmas puestas, corre. Corre. Mira, acabó aquí, Yaniri. Mira, tumbó tú aquí, la pared con todo, mira. Mira, mira, acabó, mira. Bueno, por supuesto, Juan Antonio, no hay grandes construcciones, son zonas bastante rurales, no hay edificios altos. Me acuerdo, los 12 plantas eran los Empire State de la zona, ¿no? No hay grandes infraestructuras y eso hace que los daños sean menores. Y además porque tampoco hay prensa que lo sobredimensione ni nada por el estilo, o lo dimensione, sí. No sobre, lo dimensione, lo ponga en su verdadera dimensión. ¿Están preparados en Cuba realmente para...? Porque esto es tremendo, ¿no? Primero se les queman los tanques de matanza, le falla toda la electricidad a nivel nacional, 2 ciclones, como dice Descanel que están salados, yo creo que sí que... Pero además son muy ineficientes, ¿no? Extremadamente ineficiente porque gran parte de esta desgracia ha sido la falta de previsión, o sea, la falta de haber estado arreglando, invirtiendo y modernizando todo el parque de la infraestructura del país. Entonces hemos llegado a una situación en que parece como una maldición, en que todo confluye al mismo tiempo. Colapsa el sistema energético, colapsan los sistemas de agua, colapsa, por supuesto, el sistema de transporte también, entre las piezas y la falta de gasolina. Entonces, para colmo, vienen estos desastres naturales. Yo te digo, esto es como las 7 plagas de Tebas. Es como para salir con una Biblia en la mano a pedirle a Dios que ponga orden en el país. ¿Tú crees que aquellos que dicen que están siendo castigados por haber negado a Dios? Hay de todo, yo he visto teorías de todo tipo, bueno, ¿no? El problema es que hay mucha gente que es castigada, que no han renegado de Dios, pues en esa zona... Los que debían ser castigados están ahí con las barrigas grandes, exactamente, ¿no? Están ahí con la barriga grande y en casas mucho más protegidas y sólidas. Porque además de eso, ese es otro problema, Cao. En Cuba ya no es un problema de que te digan, viene un huracán, ¿no? Un huracán 3, un huracán 5. Pasa un viento platanero y te tumba 3 casas en La Habana Vieja, en cualquier lugar, porque ya hay un nivel de deterioro de todas esas construcciones que cualquier pequeña alteración de la situación del medio ambiente
acaba por liquidar la infraestructura. El tema no es que la tumbe, el tema es que después no la levantan. Bueno, ¿Tú has fijado que los dirigentes cubanos llegan a donde están los damnificados sin un pomito de agua siquiera en la mano? no, porque no lo A dar, necesitan. como dice, por eso la gente gritaba no más muela, a dar muela, a dar perorata, etcétera. No lo necesitan porque seguramente que en los carros tienen agua y a lo mejor hasta cerveza. Ujú. Ahora, todo esto también les sirve a ellos para recabar ayuda. ¿Qué papel juega las remesas, por ejemplo? Las remesas en este momento no están siendo apropiadas por el Estado porque en su inmensa mayoría están entrando no por Western Union, sino por vía de las mulas. Y lo que le sirve a la gente dentro del mercado informal para adquirir lo que necesitan. Las remesas están en unos 3.500 millones de dólares. El turismo se le ha caído, está en alrededor de 1.000 millones. 1.000 millones que tú tienes que repartir con los turoperadores y de los cuales tienes que sacar alrededor del 70% para importar los insumos que necesitan los turistas. Y tenían los médicos que también aportaban, perdón, las remesas son alrededor de 1.900 millones y los médicos son lo que supuestamente siguen aportando, pero es una cifra difícil de confirmar. ¿Son 3.500 o 3.500. 3.500 los médicos. Los médicos. Ajá, los médicos. 3.000. ¿Y las remesas? Las remesas son 1.900. Y el turismo. 1.000 turismo. 1.000 millones en turismo, pero 1.000 millones que no son 1.000 millones. Ajá. Es decir, fíjate, entre las remesas, que me dice que son 1.900 millones. Correcto. 3.500 los médicos, ¿no? Sí. Estamos ahí en... 4.500. No, más, porque... 3.500 los médicos, 1.000 del turismo, 1.000 del turismo, 4.500. 5.200. 5.200. 6.000 con el turismo. Eso es menos que lo que han conseguido con las caravanas de tráfico humano. Porque a 10.000 lo estoy poniendo por lo bajo, que cuesta cada uno salir. Y en Estados Unidos, según la propia migración norteamericana, han llegado a 850.000 en menos de 3 años. Estamos hablando de 8.500 millones de dólares en tráfico humano. Las actividades de comercio... Más que todos esos renglones que me ha dicho usted juntos. Sí, las actividades de la economía ilícita, entre las cuales está el tráfico humano, son las que realmente están entrando al país. Entre ellas el lavado de dinero. El lavado de dinero consiste básicamente ya no en el tráfico por vía del territorio nacional, la actividad que había antes con MC de traficar por vía del territorio nacional cocaína y otras drogas, les resultó demasiado peligroso a ellos, entonces cambiaron su actividad para especializarse en lavar dinero sobrefacturando construcciones. O sea, esta cosa que tú dices, ¿cómo es posible que el 39% de las inversiones vayan a hoteles y solamente el 9% a agua, electricidad, agricultura? La explicación es porque no tienen interés en el bienestar de las personas, pero tienen interés en construir hoteles para tener justificación, para sobrefacturar y de ahí sacar las comisiones que ellos sacan y lavarle el dinero a los socios narcotraficantes, que eso sí siguen haciendo su fechoría. Y aparte de eso, cada vez que se le pega una actividad como esa de la migración masiva, pues esa es otra entrada. Pero también está el propio tráfico de los médicos, es en cierta forma un tráfico de mano de obra forzada, y no solo de los médicos y otros profesionales que ellos mandan a universidades a dar clases, profesores de educación física, deportistas, a los cuales también le quitan una buena parte del salario. Todo eso son actividades en realidad ilícitas desde el punto de vista internacional. Cuando regresemos de la pausa, me gustaría que usted me respondiera si es cierto eso que estoy leyendo por internet, de que en realidad Cuba no ganó nada del juicio de Londres por impago y que si el 7 de diciembre no pagan, pues entran en un problema financiero internacional importante. Te adelanto la respuesta, sí, le puede suceder. Sí, bueno, pues vamos a ampliarla cuando regresemos de la pausa. Estamos hablando con Juan Antonio Blanco y sí. A ver, Maduro dijo estar rezando
ante la victoria de Trump y quiere que el Papa, no Dios, lo salve. Vean. Y yo desde mi oración le pido al Papa Francisco que me ayude. Y ahora hago mi oración pública, que el Papa nos ayude. Que el Papa nos ayude a impedir que Trump lance sus tropas e invada Venezuela. Le pido al Papa ayuda contra la amenaza militar de los Estados Unidos. Que no nos abandone, que no nos abandone, que no permita que nos desaparezcan. A ver, es muy dramático. Esto es Chekhov, Sí. qué sé yo, es un teatro, no, Sí. o teatro del absurdo, realmente, ¿no? Ionesco era, pero no tiene miedo al ridículo. La gente se va a creer esto de verdad. No, él no tiene concepto de ridículo. Ese es un tipo que no tiene concepto de ridículo. No, la gente no se cree nada de eso. La gente no se cree nada de eso. Mucha gente pediría a Dios que precisamente viniera a los Estados Unidos o Dios mandara tropas por sí mismo para sacarle a Maduro de allí. Sin embargo, en Cuba el miedo de la invasión americana durante una época parecía funcionar. No sé si es que yo era niño en esa época y tenía la impresión de que podía ser cierto o... Yo recuerdo que incluso en épocas de Reagan todavía había mucha gente que creía que era cierto y otra gente que no. Por ejemplo, ponían a estudiantes universitarios a ir a las casas de las personas, yo conozco una de esas anécdotas, y tocarle y decirle, usted tiene una mochila preparada por si hay que movilizarse, porque la invasión que puede venir de los americanos. Y una persona muy amiga mía tocó en la puerta de una casa y le salió una señora y dice, ay, mija, mi esposo murió esperando la invasión americana y nunca vino, yo no voy a preparar ninguna mochila. O sea, ya la gente iba, digamos... procesando de que eso era una ficción permanente. Hoy en día es muy difícil encontrar un cubano, no sé, un venezolano, que crea que Trump va a solucionar nada militarmente, como dice Maduro. No, yo no creo, y te repito, habría muchas personas posiblemente que pensarían que esa sería la gran solución, pero la inmensa mayoría de las personas yo creo que hoy en día piensan que Trump tendría en su arsenal de políticas un conjunto de cosas que podría hacer para ponerle fin a esta dictadura sin necesidad de ocupar el país, ni mandar tropas, ni de hacer una acción militar masiva, que no es igual a que tú puedas hacer una acción militar quirúrgica en un momento determinado. Ahora, volviendo a Díaz-Canel, primero vestido de ciclonero, ahora de, qué sé yo, antiterremotos. Vamos a verlo ayer mismo, ¿qué decía? ¿Qué mensaje pudiera usted mandar al pueblo? Que estamos de pie, no como mucha gente quisiera mostrar en la prensa internacional que Cuba estaba en un colapso total. Estamos de pie, estamos combatiendo y vamos a salir de esta como hemos salido otros. Y vamos a salir, pues mira, ahí están los jóvenes comprometidos con su revolución, con su pueblo, ahí está el pueblo y ahí están las Fuerzas Armadas. A ver, primero disfrazado de Fidel, ¿no te da la impresión que está disfrazado de Fidel? Sí. No, es un payaso. Pero además de eso, le quedó muy mal eso de ahí está el pueblo, que son 4 gatos lo que yo veo por lo menos ahí en la cámara. No le queda muy bien esa historia de que... No, y los uniformes, fíjate que no están ni desteñidos, están no, eso es, lo sacaron de tintorería. De gente que no pincha, ¿no? Sí. No llevan, a mí me llama la atención eso, van a dar discursos, no a dar ayuda, y prometer que la ayuda llega y después tú ves a la gente diciendo nunca llegó la ayuda. ¿Cómo se sostiene ese sistema? O sea, ¿de dónde sacan recursos para sostener ante una cadena de desastres de todo tipo? No, es que ese sistema... Pero mira cuántos militares hay, ¿eh? Ese sistema ya no tiene reservas estratégicas para hacerle frente a un evento de envergadura y mucho menos a una cadena que se ha producido de eventos de gran envergadura que ha afectado a la sociedad, a la población. Lo único que tienen es eso, ir a hacer prensa y titulares en algún lugar para que después salga en Cuba Debate y en Granma, Díaz-Canel está activo por aquí, por allá, viendo a los damnificados. Por cierto, que desde Cuba me dijeron que había, tú sabes que hubo muchas quejas de que no se habían presentado en Oriente, en Imías y en una serie de lugares cuando hubo aquellas inundaciones por ahí, por la zona de Guantánamo y demás. Y entonces, cuando vienen las inundaciones de la Dana en España, empiezan a sacar las noticias
tratando de manipularlas, diciendo, bueno, miren, se muere más gente allá Eso venía cantado. que aquí. Pero entonces mandaron... Pero la manifestación de hoy, gigantesca, en Valencia, pidiendo que renuncie tanto el jefe del gobierno de Valencia, que es del PP, como el presidente del gobierno español, que es del Partido Socialista, esas sí no las pasan, ¿eh? Eso es lo que te iba a decir, que en el informe que me dieron, pero en cuanto fue el rey allá y lo vapulearon y fue Pedro Sánchez, etcétera, eso ya cortó las noticias y se acabó el rollo de hacer las comparaciones con España. Claro, ¿no? No, pero además hay una cosa que comentábamos aquí la semana pasada. La actitud de Díaz-Canel la comparas con el rey que lo agredieron. El rey dijo, hay que entender... la cólera. El disgusto del pueblo, ¿no? La molestia, la indignación, hay que entenderla. Díaz-Canel, al contrario, lo que dijo, hay que reprimir al que se atreva a salir, no lo vamos a permitir, el peso de la ley, de la revolución. Son dos lenguajes distintos, son dos actitudes totalmente diferentes y son dos respuestas distintas, ¿no? Porque a Valencia, con todo y lo grave, le está llegando la ayuda. Incluso yo sospecho, no sé, tú que conoces cómo funciona el aparato, ese raro que hay en Cuba, eso que hicieron en España, que empezaron a llegar voluntariamente gente de otras provincias, cobillón en mano, a tratar, en Cuba... Lo reprimen, lo tratan de contener, porque... O sea, que salgan voluntariamente de una provincia a otra El problema es que ellos, al parecer, han estudiado experiencias como fue la de México después de aquel famoso terremoto que hubo en los 80, si mal no recuerdo. Donde estaba Juan Torena allí, que decía que aquel terremoto hizo que la sociedad civil se autoorganizara y empezara a resolver los problemas porque el Estado había colapsado frente al desastre. Y a partir de ese momento el movimiento democrático en México no cesó hasta que llegaron las elecciones en las que le pusieron fin a la dictadura del PRI. Entonces, cualquier cosa que sea darle protagonismo a la espontaneidad y a la iniciativa de la sociedad civil es algo que ellos temen y tratan de evitar a toda costa. Tú has dado en clavo, el régimen comunista en Cuba, es un régimen comunista, no vamos a pasarle la toalla a eso. Mafioso y comunista. Pero bueno, no, porque la gente dice, no, en Cuba ya no hay comunismo. No, en Cuba hay comunismo, hay un partido comunista que gobierna de manera monopólica, etc. El régimen comunista en Cuba se ha apropiado le ha quitado al pueblo la capacidad de autogestión. Autogestión económica, en casos de desastre igual, ha monopolizado la caridad también, ellos la caridad solo la pueden otorgar ellos. Entonces, pero además han fracasado. Entonces deberían devolverle al pueblo la capacidad de autogestionarse las cosas. Y no es así. Y eso lo tienen en la política interna, cuando, como estamos hablando aquí, como estamos conversando, impiden que se desarrolle la iniciativa de las personas para ir solidariamente a ayudar a otras personas, y en la externa, cuando imponen condiciones que deberían ser inaceptables para todos los estados y todos los organismos internacionales, como es, por ejemplo, de que a ti te entreguen una donación y que esa donación el Estado se apropie de ella y después tú encuentres partes de esa donación vendido en dólares o que se la vendan en dólares. No las regalan, las venden. Exacto. Como no tienen suficiente. Eso está prohibido internacionalmente. Para todos no pueden regalar. Cuando a ti te hacen una donación, eso va directamente a las víctimas hasta donde alcance. Pero tú no puedes vender una cosa que es un donativo de otro país. Y además de eso, se apropian de varias cosas. Se apropian de la donación, lucran con la donación, tratan de sacarle partido político a la donación, o sea, ellos son los que gestionaron la donación y llegan a los lugares con algo que le ha dado otra entidad, otro país, otro estado, pero lo presentan como esa es la gestión que ha realizado el gobierno cubano. Y eso realmente no es así, es parte del mecanismo diabólico de un estado totalitario. Vamos a hablar precisamente de donaciones cuando regresemos de la pausa, de la naturaleza contaminada, de la ayuda que acepta Cuba, porque no es la que tú quieras mandar, es la que ellos aceptan y la que ellos procesan y todo tiene que ser a través de ellos. Ya volvemos. Pregunta clave, la ayuda a Cuba parece ser más ideológica que práctica. De hecho, cuando otras veces han rechazado ayuda norteamericana, pero en este caso se trata de grupos totalmente
que coinciden con el régimen castrista. De hecho, yo creo que este Partido Socialista de la Liberación, que tenía 2 candidatas latinas en la boleta electoral, participan directa o indirectamente de esta recolección de ayuda. Es una ayuda ideológica. Podríamos tú y yo, por nuestra cuenta, sin que el gobierno tuviera intermediario. Está demostrado aquí que cada vez que alguien que es reconocido como exiliado, opositor, activista de derechos humanos ha tratado de hacer una recolecta y enviarla, la han bloqueado. Está el caso de Rosa María, está el caso de Ramón Saúl. O sea, ellos admiten para el show con las cámaras a aquellos grupos que expresan al llegar allá con 4 cajitas su solidaridad y su... Ahora, en esta página han reunido ya más de $221,000, es lo que veo. Eso no es nada para el nivel de la tragedia, ¿no? Es solo la caja de una bodega aquí en la calle 40. Y hay que ver de qué manera han estimado los 221,000, si eso es cash que han recogido o si eso es el valor que ellos han atribuido a la mercancía, que son 2 cosas muy, muy diferentes. Hay toda también una pregunta. La gente se quiere protestar, pero ha sido muy efectiva, lamentablemente, las condenas larguísimas a las personas del 11 de julio. ¿Qué pasa? Estalla algo por aquí, otro por allá. ¿El pueblo cubano tiene la capacidad de sacudirse a esa gente de arriba? Sí la tiene. ¿Solo o son pasajeros en un avión secuestrado? No, sí la tiene. Solo no. Siempre hace falta, por supuesto, apoyo externo. Pero aquí hay 2 partes en esta ecuación, ¿no? Como es lógico, en un conflicto tenemos 2 partes y las 2 partes son internas en Cuba. Es el Estado cubano con todos los grupos estos de élite y oligárquicos que hay alrededor de él y la población que quiere el cambio. Ahora... Eso es, discúlpame, Díaz-Canel congratulándose de la ayuda norteamericana, que no es la ayuda norteamericana, es la ayuda de los grupos de filocastristas, le diría yo, algunos declaradamente marxistas, aquí en los Estados Unidos. ¿Qué podría hacer la administración Trump para dar al traste con esta dictadura sin que se quede en otra promesa más? Desde mi punto de vista... ¿Qué le recomendaría a usted a Trump en el caso de Cuba? Desde mi punto de vista, me vienen a la cabeza, así de inmediato, 2 cosas. Una de las cosas que hace falta para que esa población sea capaz de sobreponerse al temor de la represión y salir a la calle. Lo que pasa es que el temor es real, matan de verdad, claro, por supuesto. Encarcelan de verdad. Sí, pero la gente en muchos lugares del mundo la gente se ha sobrepuesto al temor. Pero para eso tú necesitas tener visualizado qué es lo que te espera si logras sobrevivir a la ofensiva de la represión. ¿Qué es lo que viene después? Y no es una promesa a largo plazo, es qué me separa a mí de una mejoría sustantiva en nuestras condiciones de vida. Eso es algo que hay que construir. Una de las formas de construirlo es la oportunidad que brinda esta crisis, porque el gobierno norteamericano puede hacer lo que hizo con Lenin en el año 21, que fue que pusieron unos donativos equivalentes a los dólares de hoy, serían $1.200 millones, 200 barcos, militares vestidos de militares norteamericanos y algunos civiles, por supuesto, de las agencias civiles, a distribuir ayuda que se la tuvieron que tragar después que no querían, qué sé yo, los bolcheviques en Rusia, porque había una hambruna que podía dar al trasto con todo. ¿Y no terminaron en el año 1921 fortaleciendo a los bolcheviques? Cambiaron la política para la nueva política económica y al morir Lenin, volvieron a lanzar con Stalin una ofensiva. Pero ahí viene la separación de aquellas circunstancias de esta. En este momento, el país, Cuba en este caso, atraviesa unas condiciones en las cuales no quedan bases de apoyo a ese régimen. No queda virtualmente, salvo pequeños bolsones de gente que son ideológicamente zombies, no quedan grupos de apoyo real al régimen. Si aquí se pone en el Comando Sur una cantidad de donativos donde está todo lo que la gente necesita y quiere oír, leche condensada, comida, medicamentos, vacunas, no sé qué,
y tú le dices al gobierno cubano, mira, necesito estas condiciones, las repartimos nosotros, ustedes si quieren, por supuesto, nos acompañan, no se pasa un centavo al gobierno cubano, porque traemos los camiones para repartirlo con la gasolina, no le voy a comprar gasolina a las gasolineras de AESA, no vamos a alquilarle camiones al ejército cubano, todo es una, digamos, una oferta autocontenida y autosuficiente. Y el gobierno cubano dice, no, porque como decía Fidel Castro, ni una aspirina de los imperialistas. Yo quisiera ver qué va a pasar en Cuba en ese momento. A ver, muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros, Juan Antonio Blanco. Te tengo una noticia que tenemos que comprobar ahora mismo. Hay varios medios diciendo, y esto es importantísimo, que Donald Trump ya decidió quién va a ser el nuevo secretario de Estado y que el nombre es Marco Rubio. ¿Hasta dónde es eso cierto? Cuando regresemos de la pausa.